Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Al bendito, al que reina, al que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza. Confiamos plenamente en el Espíritu Santo. Confiamos que el Espíritu Santo va a hablar hoy a nuestros corazones, que va a hablar a nuestras vidas, que va a traer un consejo divino, un consejo de parte del cielo para nuestras vidas. La palabra de Dios, que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, aleluya, hasta partir el alma, el espíritu. Así es la palabra del Señor. Amén. Cali, bendiciones. Recién entramos en este vivo. Le puse como título Consejos Divinos. Juan Fe, bendiciones. Amén. Los saludo de acá con la paz del Señor a todos, del Calafate. Amén. Gloria al Señor. Saludos a todos los que se van conectando. Pueden poner tac para mí también si así lo desean. Amén. Ya estamos aquí en la brecha. Había prometido en el último video que había hecho que íbamos a hablar de los profetas de la iglesia. Amén. De las cosas que generalmente muchos no hablan, no quieren hablar, quieren ignorar. Amén. Pero bueno, ese mensaje va a estar listo para mañana, el día de mañana. Hermanos amados, Mari, bendiciones. Niki, bendiciones. Ingrid, Micaela, bendiciones. César, bendiciones. Maxi Carrizo, bendiciones. Shalom, Norma, bendiciones, que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Así que este es un tiempo de comunión con el Espíritu Santo, un tiempo donde nosotros vamos a entrar en la presencia de Dios mediante la palabra que es viva y es eficaz. Como decía, ¿no? Que la palabra de Dios es como una espada que es cortante, como una espada de doble filo. Amén. Así es la palabra del Señor, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y llega hasta el tuétano. Así que la palabra de Dios nos hace temblar. Gloria a Dios. La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Así que hasta el más duro de corazón, amén, cuando Dios quiere quebrantar esa vida, el Señor lo hace porque Él es el Todopoderoso. Amén. Para Él no hay nada que sea ni difícil ni imposible. Entonces, tenemos que saber, hola, shalom, hola, bendiciones, estamos aquí. Así que es el tiempo, ya son, ¿qué hora es? Ya son van a ser son 12 menos 10. La hora, vamos a ponerle la hora del Espíritu Santo, amén. La hora en que el Señor nos va a hablar. Consejos divinos, consejos poderosos. Tomás, bendiciones. Gabriela, bendiciones. Joana, bendiciones. Amén. Si necesitan oración también pueden pedir oración. Dylan, bendiciones. Así que yo quiero que en este tiempo que vamos a estar en comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, amén, yo quiero saber si alguno de ustedes en algún momento pudieron escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, si les habló, les dirigió, les dijo algo. Es muy importante, amén, porque todo cristiano, todo creyente, amén, tenemos la experiencia de tener el encuentro personal con el Señor. Hola, buenas, bendiciones del 9, dice, 9 del, bendiciones, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, anima más espectadores y compartir. Bendiciones, ¿sí? Espero que este es un tiempo, amén, un tiempo para estar en comunión con la palabra,
Un tiempo de consejo divino, amén, que viene de parte del Señor para nuestras vidas, ¿sí? A veces pasa de que comenzamos la iglesia, empezamos con el furor, con el Espíritu Santo, el amor, el encuentro, amén, el fuego de Dios. Muchos no lo entienden, hay personas que no le pasa así, ¿no? Sienten una brisa, algunos sienten un calor. Pero lo principal de todo, que sientas el abrazo de Dios, el abrazo del Espíritu Santo. Amén. El consuelo de Dios. Él es el consolador, iglesia amada. Amén. Él te ama con amor eterno. Amén. Pero yo quiero decirles, no quiero quedarme a la mitad del mensaje. Porque Dios cuando habla completo las cosas. Amén. Dios habla de frente las cosas. Él quiere que nosotros seamos sinceros, que seamos transparentes. Él quiere que nosotros seamos verdaderos. Amén. Que cuando hablamos y decimos que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces, tenemos que separar las cosas. ¿Para quién Dios es fuego consumidor? Amén. Dios es fuego consumidor para aquellos que lo rechazan. Qué grande. Bendiciones. ¿Quién me habla? Jonah. Bendiciones. Aleluya. Amén. Para los que lo rechazan. Para los que no creen en el Evangelio, no quieren saber nada con Jesús, no quieren saber nada con la iglesia. Para ellos sí hay fuego consumidor, la cual es muy lamentable. Pero Isabela, bendiciones. Pero para nosotros los que hemos creído, amén, el fuego no es fuego consumidor, sino que es un fuego purificador. Entonces, ahí vemos que el Espíritu del Dios viviente, amén, es el que nos purifica, el que nos limpia, el que nos lava a través de su palabra, amén, el que nos da conocimiento, nos da entendimiento, el que puede hacer, Él es el que hace todas las cosas en nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer en nuestra vida, no somos nosotros. Nosotros por ahí, antes, o por lo menos yo antes, al principio, cuando empecé a salir a evangelizar, cuando el Señor me llamó para la evangelización, uno decía, uy, gané almas para Cristo. Y hasta que el Señor es celoso, hasta en esas cosas, en las palabras que nosotros pronunciamos, decimos, amén, que toda la gloria y toda la honra sea siempre para nuestro Dios amado, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y Él dice, ¿no es cierto?, que ni el que siembra ni el que riega es alguien, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros simplemente somos unos instrumentos, amén, en las manos del Señor, y que Él haga conforme a lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, amén. Los otros días me encontré, les comento, yo trabajo en el remis y me encuentro con muchos hermanos de diferentes iglesias y siempre terminamos hablando de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo siempre hay una palabra poderosa para hablar, amén. Y antes a la mañana yo salgo y le digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo que tú me digas yo lo voy a decir. A donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir. Señor, despierta en mí todos los dones del Espíritu para que yo pueda ser de provecho para otras personas. Amén, porque los dones que el Espíritu Santo te ha dado no son para ti, sino son para dar. Para dar. De gracia recibiste, tú tienes que dar de gracia a otro. Tú tienes que llevar ese favor, aleluya, tienes que llevar esa libertad, amén, al que está cautivo. Y Dios te llamó justamente para eso. Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y seréis libres, amén. Así que nosotros somos agentes libres. Y no tenemos que dejarnos atarnos por nada del mundo, apartarnos del mal, cerrar nuestros ojos, negarnos a nosotros mismos, amén, rechazar lo que Dios rechaza, lo que a Dios no le agrada, no le gusta. Y cuando vemos que nuestro corazón se quiere desviar, mi amado y mi amada, tienes que confrontar y tienes que decir, Padre, empieza a clamar, Padre, tú sabes que esto que me está pasando no me agrada, yo sé que no te agrada a ti y no quiero contristar a tu Espíritu Santo. Por favor, quítalo de mí. Cuando tú eres sincero con el Señor y tú le dices, Señor, quita de mí esto, saca de mi mente este mal pensamiento, automáticamente el Espíritu Santo absorbe
¿Qué palabra? Vamos a ver ahora el Salmo capítulo 1. Mientras tanto estoy hablando, todavía no lo he leído, ni he reflexionado, mi hermano, por el Salmo. Taller Diesel, amén. No sé cómo es tu nombre, pero si quieres poner tu nombre, gloria a Dios. Vamos a ver el Salmo 1. Pero estoy hablando en este momento. Yo siempre he dicho, ¿no es cierto? Sé que hay mucha gente que se va conectando, va viendo los videos, y yo sé que el Espíritu Santo de alguna manera va a profetizar, amén. ¿Qué significa profetizar? Va a dar la palabra, va a hablar a tu corazón, porque las palabras de la boca que salen, estas palabras, tienen que ser palabras que vengan del Espíritu, palabras que sean de restauración. José, bendiciones José, aleluya, sí. Bueno, da gloria a Dios, amén, da gloria a Dios, José, damos gloria a Dios, amén, porque lo estoy diciendo acá siempre y siempre lo voy a decir, para Él sea toda la gloria, amén. Yo simplemente soy un instrumento en la mano del Señor, amén. Alguien que tuvo su proceso, alguien que tuvo su lucha, que tuvo que pasar por el fuego, por las aguas, por los ríos, Isaías 43, amén. He llorado mucho y me ha pasado muchas cosas, ¿sí? Pero el consejo que yo siempre quiero darles a todos ustedes, agárrense de Jesús. No se separen nunca de Él, amén, porque Él dio la vida por nosotros, amén. Así que Él fue a la cruz, como dice Isaías 53, que como oveja fue al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Y dice que lo tuvieron como azotado, como herido de Dios, ellos creyendo de que estaban haciendo la voluntad del Padre, amén, castigándolo a Jesús. Y Martín Tincho, bendiciones, hermano. Ahí está otro siervo conectado, amén, bendiciones. Acá estamos haciendo el vivo, compartiendo un poco la palabra y entregando al pueblo lo que el pueblo necesita. Entonces venía hablando con un hermano, venía hablando con una hermana en el remis y le decía, ¿no? Cuando tú quieras evangelizar, tú quieras llevarle un mensaje a alguien, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros en realidad tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, tenemos que leer bastante la palabra, tenemos que meditar en ella, amén. Gloria a Dios, Martín, bendiciones. Tenemos que meditar en la palabra, tenemos que orar y tenemos que leer bastante, amén. Entonces, cuando llegue el momento de ir a entregar un mensaje a una persona, amén, tú no vas a necesitar qué vas a pensar ni qué vas a decir, porque el Espíritu Santo en ustedes es el que va a hablar, no van a ser ustedes. O sea, nosotros somos agentes que ya estamos muertos, hemos muerto a nuestros pecados, delitos, a nuestro yo. Ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Entonces, todo creyente, todo cristiano tiene que entender, amén, tiene que entender que al momento que se va a acercar una persona para hablarle de Cristo, usted no se preocupe qué va a decir, porque cuando usted abra su boca, el Espíritu Santo va a llenar, amén, con las palabras que sean necesarias para esa persona, amén. Tiago, bendiciones. Que Dios te bendiga también a vos, a tu casa y a toda tu familia. Dice, el Rey de Reyes te llene tu boca de palabras, bendiciones. Hermano Martín también es pastor, evangelista también, amén, porque él ha tenido varios ministerios que el Señor le ha entregado para trabajar en la iglesia, amén. Así que el Señor te sea de provecho, Martín, y que sigas edificando personas, amén, haciendo discípulos, es lo que el Señor nos mandó. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y hagan discípulos. El Señor quiere que hagan discípulos. ¿Pero discípulos de qué? Aleluya. Quise el evangelista habla por nuestro testimonio. Amén. Claro que sí. Dice Edgardo Maximiliano. Sí, claro que sí. Mucha gente es bueno nuestro testimonio. Cómo nos ven los de afuera, para que podamos ganar, amén, para Cristo a personas sin palabras, así como lo dice el hermano, amén, el hermano, aleluya, Edgardo. También se puede ganar a las personas sin palabras, sino con nuestra conducta, simplemente como caminamos. Cuando uno sale a evangelizar,
da testimonio y cómo éramos y cómo somos. Amén, amén, amén. Eso está muy bueno, porque la gente que nos conoce, y cómo éramos nosotros antes en el mundo, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Y hoy predicamos el Evangelio. ¿Y cómo es que, qué pasó? ¿No es cierto? Hay gente que nos conoce y dice, pero vos no eras el campeón del baile del rock and roll y ahora te veo con una Biblia, estás predicando el Evangelio, visitando los hospitales, visitando la cárcel. Amén. Entonces la gente ve ese cambio. La gente ve que hay algo diferente en tu vida. Y ese es el testimonio que lo da el Espíritu Santo, porque toda la gloria sea para Él, no para nosotros. Porque el cambio lo hace Él en nosotros. Así que nosotros no nos tenemos que gloriar ni siquiera en cómo nosotros caminamos. Amén. Porque Dios es un Dios celoso. Yo he conocido también a un hermano que hablaba mucho de eso, ¿no? De su testimonio. Está perfecto, amén. Pero mejor es el testimonio de Cristo, amén. Nosotros te queremos que dar testimonio de Él, no solamente de nuestra vida como creyente, de nuestro caminar como cristiano, ¿no? Como hijos de Dios, sino también dar el testimonio mayor, que es testificar que Jesucristo es el Señor de todo, que Él es el Salvador del mundo, que Él fue a morir por nosotros, amén, por nuestros pecados, que en ese lugar donde Él estaba nos merecíamos nosotros, pero dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. Entonces, el Señor nos habla así, hermano. No pienses ni qué vas a decir, amén. No, simplemente acércate. Acuérdate una cosa. Cuando Felipe iba caminando, ¿se acuerdan que iba el eunuco? Amén. Y ahora los cristianos que conocen Biblia. Iba el eunuco caminando, en su carro iba leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu, así que escuche bien, porque este canal o esta enseñanza no es para los religiosos, porque los religiosos no tienen comunión con el Espíritu Santo. Ellos creen solamente en sola escritura, amén, y no creen que el Espíritu Santo puede hablarle, puede guiarle, que solamente es lo que está escrito y ya se terminó. Y nosotros, los cristianos, sabemos perfectamente que Dios ha hablado por medio de las escrituras y que el canon ya está cerrado. No se puede predicar otro evangelio diferente que el que hemos recibido. Pero bien, a pesar de todo eso, ¿no es cierto? Dios nos deja la oración. En el libro de Corintios, aleluya, el apóstol Pablo hablando dice que la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Tremendo. Una comunión, una relación, un amor, un Señor, un bautismo, un Dios todopoderoso, el Rey de Reyes. Con Él tenemos comunión ahora. ¿Y qué es tener comunión? Tener una relación personal. No solamente antes éramos siervos, ahora somos amigos del Señor, porque nos ha confiado todas las cosas, nos ha revelado todas las cosas. Así que por eso digo, afirmo y reafirmo que Dios habla, amén. Dios habla, Dios capacita, Dios te envía, Dios te llena con el Espíritu Santo y fuego, Dios hace milagros, Dios sigue resucitando muertos, Dios sigue salvando vidas, Dios sigue haciendo absolutamente todas las cosas, amén. Pero el religioso dice, no, solamente acá la Biblia y no hay más. Los dones eran para los que estaban ahí escritos en la Biblia, no para nosotros. Y la pregunta sería, ¿no? La pregunta sería, como el apóstol Pablo le preguntó a uno y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y él dijo, ¿cómo voy a saber si ni siquiera sabía que había Espíritu Santo? Amén. Dice que le predicaron el Evangelio, amén, porque él había sido bautizado en el bautismo de Juan, pero después le enseñaron más excelentemente el camino, hablando de Priscila y Aquila, amén. Ellos les enseñaron más excelente. Dice que fue bautizado en el nombre de Jesús y le impusieron las manos y recibió el Espíritu Santo. Y profetizaba y hablaban en lenguas.
Hermano, los dones están todos vigentes, todos, completamente todos. Ahora bien, Dios te ha dado el Espíritu, Dios te ha salvado. ¿Qué estás haciendo con todo lo que te ha dado el Señor? Buenas noches, pastor, desde Tucumán te mando un abrazo grande, Sole y Silvio, de Tucumán. Sole y Silvio, bendiciones, gracias por estar ahí conectados, amén. Anduve por Tucumán en el 2019, no sé si fui con ellos o no recuerdo, pero fue el único viaje que hice que el Señor me mandó, me abrió la puerta en aquellos años, y le doy la gloria al Señor porque en los momentos que uno no lo espera, amén, es cuando Dios mueve sus instrumentos. Mire, hermano, si usted quiere ser un siervo del Señor, amén, se tiene que entregar de todo corazón, amén. No tiene que buscar, no tiene que predicar el evangelio por ganancias deshonestas, por querer que le paguen, que le den un lugar. No, nada, hermano. Si le dan un galpón con una cobija y dormir en unas pajas ahí, usted vaya, amén, usted vaya. Entregue el mensaje que Dios le dé y retírese, amén, porque nosotros no estamos para agradar a los hombres. El evangelio no se vende, la palabra de Dios, amén, no se canjea. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y usted tiene que ser un instrumento del Todopoderoso para llevar libertad a los que están cautivos. Amén. Porque para eso nos dio el Espíritu Santo, el Señor. Para llevar a libertad a los que están cautivos. Amén. Los que están en cárceles espirituales. Para eso nos dio su Espíritu. Para que prediquemos la verdad. Para que nos paremos así firmes. Amén. Y abramos nuestra boca como trompeta. Y anunciemos al pueblo en la rebelión su pecado, amén, para que ellos se puedan arrepentir y puedan ser salvos. Hermano, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, porque el mensaje del evangelio fue para arrepentimiento, amén, para arrepentimiento. Y el primer mensaje que Cristo dio, dijo, aleluya, dijo, arrepentíos y convertíos y cree en el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo. No nos podemos salir de esa línea. Amén. Sabemos de que estamos en la iglesia, de que la iglesia necesita edificación, necesita entender otros mensajes, otras doctrinas, amén. Pero hay una forma, iglesia, hay una forma de doctrina que nosotros debemos predicar y debemos creer, por la cual, mis hermanos, por la cual las personas van a ser salvas, amén. Porque eso es lo más importante de todo, que las personas reciban la vida eterna, la salvación, mis hermanos amados. Así que quiero en esta noche, amén, cuando me senté acá, quiero que sepan, cuando me senté acá, no sabía qué iba a hablar, qué iba a decir. Simplemente quería comentarle que hace más de 2 semanas que estaba sin entrar al TikTok, sin hacer los live, porque me agarré una gripe y una tos que no paraba, mi esposa, mi vida, mi hijo también. Así que medio raro. Bueno, terminamos haciéndonos un vapor de eucalipto que es muy bueno, que se los recomiendo también, y tomamos un remedio. La verdad que y a mí, gracias al Señor, se me fue bastante. Mi hijo también ya no tiene nada, mi señora también ya tiene un poquito de tos, que yo también tengo un poquito de tos, pero ya se va a ir todo. Así que disculpen si por ahí toso, pero para la gloria del Señor estoy acá. Todavía me ha dado vida para seguir hablando su palabra, amén. Me ha dado la oportunidad de poder hacer los vivos, amén, en el TikTok. Así que bueno, toda la gloria sea para nuestro Padre. Y bueno, mientras podamos, predicamos el Evangelio de Cristo en esta plataforma, amén. Recuerde bien, como título puse consejos divinos, amén. Usted puede pedir un consejo. El Espíritu Santo
es el espíritu de consejo también, amén, espíritu de poder también, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, amén. Así que todo tiene que ser filtrado siempre por la palabra del Señor, amén. Quería contarles al respecto del... Gloria al Señor, ¿no? Aleluya. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Gloria a Dios. Vamos a leer, mis hermanos. Amén. Billy, bendiciones. Shalom, bendiciones a todos. Quiero que pongamos atención a esta palabra. En el Salmo 1, cómo habla el Señor. Amén. Y qué es lo que promete. Amén. Hablamos desde el principio que tenemos que leer bastante la palabra. Pero no leer de corrido así. Leer, pero mientras voy leyendo, voy meditando en ella. Voy digiriendo lo que estoy leyendo. Dándole lugar al Espíritu Santo a que hable a mi corazón. Que esa palabra entre en mi corazón. En mi mente. Es la palabra de Dios. Lo que estoy leyendo es lo que el Espíritu Santo habló. Amén. Que fue inspirado. Entonces el Señor dice en el Salmo 1, bienaventurados el varón o la mujer, ¿no? El varón que no anduvo en consejos de malos. Subrayelo, hermano. Que no anduvo en consejos de malos. Hay personas que te van a aconsejar muy mal. Amén. Y tú tienes la decisión. Claudito, bendiciones, Claudio. Amén. Estamos acá, Claudito, compartiendo algo, ¿sí? Después de hace como más de 2 semanas que no podía porque estaba medio enfermo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aleluya. Todo esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con el Padre. Todo tiene que ver con el amor, tiene que ver con la expansión de este templo, amén. Porque no tenés que ignorar que nosotros somos el templo del Espíritu del Dios viviente. Aquí adentro no habita cualquier cosa, acá adentro habita el Todopoderoso, Dios. Dios con nosotros, es Él que está en nosotros, aleluya. Eliana, bendiciones, Eliana. Aleluya, Salvatierra, está conectada, amén, bendiciones para vos. Entonces, consejos divinos se llama este mensaje, amén. Tú puedes pedir consejo también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Tienes que alejarte de las personas que te aconsejan mal, que no son de edificación, que son personas que traen amargura, que traen tristeza, bendiciones. Tienes que apartarte de esa gente. Amén. Porque si tú necesitas restaurarte, entonces necesitas a alguien al lado que sea de edificación, que sea de consolación, que te venga a exhortar y confrontar también con la verdad. Amén. Porque si realmente dice que es tu amiga o es tu amigo, tiene que decirte la verdad. Tiene que decirte lo que estás haciendo está mal. Santiago, Salmo capítulo 1 estoy leyendo, ¿sí? Búscalo, Santiago. Entonces dice el Señor, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y acá viene algo muy importante. Medita de día y de noche. Pero no puedo porque trabajo, porque estudio, porque tengo que lavar los platos, tengo que atender mis hijos. Mire todas las cosas que haces. Amén. Y no vas a tener un tiempo. Ahora yo tengo un tiempo. Amén. Y este tiempo lo estoy tomando para con Dios, para el Espíritu, para poder ministrar lo que Dios me está dando a mí, para que traiga libertad a tu vida, a tu casa. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y hasta el tuétano llega. Amén. Y te hace temblar.
Porque Dios cuando te habla, no te soba el lomo. Él te va a hablar, amén, con amor eterno. Pero ese amor que el Señor con el que te habla es para traer libertad a tu vida, a tu corazón, a tu ser. Amén. Porque muchos creen que porque son cristianos y van a la iglesia, creen de que son cristianos y pueden hacer lo que quieren. No, al contrario. Es que ya no puedes hacer lo que quieres. Porque el Espíritu de Dios no te deja hacer lo que tú quieres. Y si tú estás encaprichado, te vas a golpear 1, 2 veces, 3 veces, hasta que te corrija, porque tú ya has creído de verdad al Señor. Entonces, Él dice que al hijo que ama lo disciplina. Él lo va a corregir. Y si es posible también lo va a castigar. ¿Por qué? Porque es hijo. Amén. ¿O acaso tú tienes hijos y no lo corriges, no le tiras la oreja cuando se porta mal? Amén, ¿no lo pones en penitencia? Claro que sí. Bueno, de la misma manera nuestro Padre eterno, amén, Él te va a corregir porque Él te ha tomado por hijo. Ahora, si no hay corrección en tu vida, si no hay nada, si hay un vacío, hay una soledad, hay una desesperación, hay una depresión, no hay nada que te pueda corregir, entonces la Biblia misma dice que sos un bastardo, no sos hijo de Dios. Pero si estás pasando por el fuego, estás pasando por las aguas, y en todas esas pruebas y situaciones que te suceden, Dios te va recogiendo tus lágrimas, te va dando entendimiento, te va diciendo, mira, esto que estás haciendo, estás mal, no lo tienes que hacer, te tienes que apartar. Entonces dice, no, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto van a empezar a meditar en la palabra? Amén. Yo quiero eso. Amén. Yo quiero que todos podamos hacerlo. Yo quiero más tiempo también para estar con Dios, para estar con la palabra. Y yo que estoy haciendo este video, estoy en la palabra, metido aquí. Y me siento tocado, amén. Siento que el Espíritu Santo está operando en mi vida y que también es para mí la palabra. Yo la recibo con gozo, no importa que sea una palabra de exhortación, no importa que me confronte, no importa que me haga llorar, es la palabra de Él y yo la quiero. ¿Cuántos quieren la palabra del Señor? Amén. Te hago bendiciones. Entonces dice, gloria a Dios, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Escucha bien, dice, y en su ley medita de día y de noche, y acá viene la mejor parte. Y acá viene cuando dice, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo me aparto de los consejos malos? Cuando no ando en camino junto con los pecadores, con aquellos que hacen maldad, a eso se refiere, ¿no? Con los escarnecedores. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a meditar en su palabra? Empieza a haber un renuevo espiritual en nuestra vida, en nuestra mente. Se conecta, Dios se conecta con nosotros, con nuestro espíritu. Y entonces empieza a suceder lo que el Espíritu Santo declara en esta palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice que serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Serás como árbol plantado. En la Biblia, los árboles personifican a nuestra vida, a personas, amén. Así que somos como árboles. Así que ese árbol del Salmo que está hablando, aquí eres tú y soy yo. Y ahora, ¿qué hace este árbol? Fíjese bien, dice que este árbol está junto a las corrientes de las aguas. Que este árbol está, aleluya, junto al Espíritu. El agua representa al Espíritu de Dios. Por eso dice la promesa en esta escritura, dice, que da frutos en su tiempo y su hoja no cae. Amén, ¿se da cuenta? Por eso, hasta el día de hoy, escucha bien, cuando me refiero a no caer, no me refiero a de caer en pecado y esas cosas, no, me estoy refiriendo, todavía estás en el camino, todavía sigues creyendo, todavía sigues teniendo lucha, pero sigues creyendo, sigues perseverando, sigues yendo a la iglesia.
con todas las luchas, con todas las pruebas, las veces que le fallaste al Señor, que pecaste, que caíste, amén. Pero sigues, continúa, tienes fe, le crees al Señor, amén. Entonces dice, aleluya, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto ¿a quién? A su tiempo. Hay un tiempo. O sea, no es que yo entro a la iglesia y ya doy fruto, ¿no? Porque a veces ni conozco los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, principalmente amor. Amor por mí mismo primero, amén. Te tienes que aprender a amar a ti mismo. Dayana, bendiciones, amén. Quédate con nosotros ahí, amén. Porque será de mucha ayuda también para tu vida. Así que en el nombre del Señor, así dice, ¿no? Que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo. Amén. ¿Al tiempo de quién? Al tiempo de Dios. Amén. No puedes acelerar los tiempos, porque si tú quieres acelerar los tiempos vas a tropezar. Si tú quieres correr te vas a caer, te vas a tropezar. Tienes que esperar a veces, tienes que aprender a esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, el tiempo pleno. El tiempo de Dios es justo, es verdadero, es vivo, es eficaz. Él es el que tiene en sus manos nuestras vidas. Porque si tú le entregaste tu vida, le entregaste a Cristo, declaraste y dijiste, Señor, aquí estoy, te amo, a partir de hoy, amén, soy tu hijo y quiero caminar contigo hasta el final. Javier, bendiciones. Píperes, bendiciones. Entonces, ¿qué sucede acá? Dará fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué no cae? Porque está junto a las corrientes de las aguas. Amén. Y cuando tú te encuentras junto, escucha bien, junto, unido al Espíritu de Dios, es como aquella palabra que el Señor decía, ¿no es cierto? El que crea en mí, de su interior, escucha bien, de su interior correrán ríos de aguas de vida. Entonces te das cuenta que el Señor relaciona los ríos de agua de vida, las corrientes de las aguas, la relaciona con el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que da vida. Por eso que este árbol que estaba junto a las corrientes de las aguas, que dice el Salmo, tiene, aleluya, vida, tiene hoja verde y va a dar fruto. ¿Por qué? Porque está con el Espíritu, porque está con el Señor, amén. Y eso es la enseñanza que el Señor nos está dando hoy a través de su Espíritu Santo, mi hermano y mi hermana. Entonces creemos, amén, que estaremos juntos a las corrientes de las aguas, como lo dice aquí en el Salmo 3. Y acá viene algo maravilloso. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa que los cristianos, muchos cristianos no pueden prosperar? ¿Por qué no pueden prosperar? Y miren, este Salmo dice mucho, y la culpa de eso, a veces no es el Señor, es nuestra desobediencia, nuestra mala administración, nuestras equivocaciones. Así que Dios siempre quiere prosperar nuestra vida, siempre quiere que nosotros andemos en victoria, siempre quiere que andemos en bendición. Él no quiere que nosotros andemos en escasez. Pero después de todo este consejo que el Señor nos da en este Salmo, lo que podemos absorber de esta palabra es que estamos absorbiendo del Espíritu, para que el Espíritu en ti, amén, empiece a dar fruto. Para que el Espíritu Santo en ti empiece a brotar esa hoja verde, porque esa hoja junto al Espíritu no va a caer. Y dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Acaso Dios es hombre para mentir o hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho? No. Si Él dice acá, y todo lo que hace prosperará, es porque Él primero te está dando la instrucción y te está diciendo, si tú, aleluya, no andas en consejo de malos, si tú no andas en camino de pecadores, ni te sientas en sillas de escarnecedores, aleluya, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas,
aleluya, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, porque está reverdeciendo, porque está junto a las aguas. Dice el Señor, y todo lo que haces prosperará. Así que esa es la promesa. Tú la tienes que agarrar, tú la tienes que creer. Amén. Solamente te tienes que apartar para el Señor. Solamente tienes que empezar a tener comunión para que esos ríos de aguas de vida que dice esta palabra maravillosa, amén, empiece a activarse. Dios quiere activar. Pero si tú te gusta la carne, si a ti te gusta el pecado, si a ti te gusta juntarte con la gente que no edifica, con la gente mundana, amén, que podemos estar con ellos y debemos estar con ellos cuando les predicamos el Evangelio y le hablamos de Cristo. Pero si ellos no quieren saber nada, amén, con esta palabra, con este Cristo, con este Dios, entonces tienes que sacudirte los pies, irte, tomar tu camino, amén, y dejar que ellos sigan su camino. Pero que ellos se vuelvan a ti, no que tú te vuelvas a ellos. Amén. Sí podemos compartir en una mesa. Yo tengo familiares que muchos no son cristianos y otros sí, podemos compartir en la mesa. Pero de Cristo ni hablar. ¿Por qué? Porque de última se termina manifestando. Amén. Y lo que no es de edificación, si no reciben la palabra, amén, entonces no se habla. Por eso que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. No tiene nada que ver Cristo con Belial. No, porque tú eres de Cristo, amén, y quieres hablar de Cristo, quieres hablar de tus testimonios, quieres hablar de la oración, del ayuno, quieres edificarte, pero te encontrás con gente que no tiene nada que ver con Dios y que te quieren hablar, no sé, ¿podemos hablar de fútbol? Sí, podemos hablar de fútbol, no hay problema, de muchas cosas se puede hablar. Pero por ahí tú eres una mujer o un varón, amén, que se juntan con otras personas que son mundanas y ellos empiezan a decir malas palabras o empiezan a hablar de mujeres o de las mujeres de hombres. Y tú cristiano y cristiana estás metido ahí. Y tú sabes que eso no vas a compartir, amén. Así que te vas a sacudir los pies, aleluya, y te vas a ir. Totalmente, sí, totalmente, Liana. No, escuchar nomás, no opinar sobre lo que ellos dicen, ¿no? Porque al final de cuentas somos el templo del Espíritu del Dios viviente y nosotros vamos a contaminar nuestra mente y nuestro espíritu por querer agradar a los demás, no. Así que directamente no compartimos. Romanos capítulo 6 dice esta palabra para nosotros, porque muchos cristianos creen que porque van a la iglesia y están ahí y están sirviendo en ministerio, que pueden pecar deliberadamente, sin importarle nada. Y en verdad no es así. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a confrontar ahora y nos va a decir cómo nosotros nos debemos comportar. Amén. No es que tenemos, por gracia soy salvo. Sí, por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Claro que sí. Marcelo, bendiciones. Juan, bendiciones. Gracias por estar ahí conmigo. Claro que sí. Pero hay una cosa, amén, que mora en nosotros. Aleluya. Como el apóstol Pablo le decía, el pecado que mora en mí. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Gloria a Dios, Dante. Aleluya. Acá estamos. Sí, no quiere dejar entrar a Dios, exactamente. Pero en ese caso, hoy hablaba también con una hermana, le decía, ¿no? Si uno está con una persona que es un yugo desigual, una persona es cristiana, la otra persona no, pero la cristiana acepta a esta persona estar con esta. ¿Qué le queda a esta persona cristiana? Tiene que orar solamente por esta persona, no obligarle, no enojarse, porque tú aceptaste cristiana al mundano para vivir con él en esa condición. Pero la Biblia dice muy claro que el Espíritu Santo en el cristiano santifica al que es mundano. Amén. Y el Espíritu Santo te dice que no lo dejes porque tal vez tú puedas hacerlo salvo a esta persona. Así que hay mandamiento para eso.
Amén. Hay mandamiento para eso. Si tú eres cristiano y tienes el Espíritu Santo, no puedes obligar a esta persona a que vaya a la iglesia porque vos le conociste así, pero sí puedes orar por esa persona. Puedes clamar, puedes ayunar, puedes pedirle a Dios misericordia. Amén. Y esta persona puede ser salvo. Así que no está habilitado para que tú hagas lo que tú quieras. Tienes que respetar a Dios, porque si dices que eres cristiano, tienes el Espíritu Santo, tienes que respetar al Señor, por temor a Él. Amén. Entonces dice, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos, aleluya, en el pecado para que la gracia abunde? En signo de pregunta lo dice. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Se da cuenta? Estamos muertos al pecado. Pero el pecado mora en nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, hermanos míos, es confesar nuestros pecados. Luciano, bendiciones. La iglesia primitiva y la iglesia de hoy, los hermanos pecaban deliberadamente. Y el apóstol Pablo le decía, hijitos míos, miren, encima lo trataba con un amor, porque encima a los hermanos que se portan mal lo tenés que tratar con más amor todavía, porque si se lo decís muy confrontal de frente, se ofende. Y dice que sos muy duro, o dice que no tenés misericordia, o que no tenés amor. Cuando el amor verdadero es decir la verdad. Amén. Es decir y confrontar con la verdad, pero hay que tener sabiduría también. Amén. Para llevar a esa persona y decirle, mira hermano, mira, lo que tú estás haciendo está mal, al Señor no le agrada. Y quiere que tú te arrepientas. Amén. Y que te conviertas al Señor, que te apartes del mal. Entonces dice, en ninguna manera, dice, porque dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Wow! La oportunidad que el Señor nos da. No voy a decir que somos súper, ultra, mega santos, porque si no, yo también sería un mentiroso. Amén. Porque la Biblia es muy clara y dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Yo también soy un pecador. Y yo también seguramente peco de diferentes formas. Amén. Inconscientemente a veces hasta ofendiendo a personas, o gritando, o insultando, o lo que sea, o en el pensamiento, amén, ya estamos pecando. Y por eso vino Cristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Por eso somos justificados. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. De allá en la bendición. Entonces esa es la reconciliación con el Padre, por medio de Jesucristo. Por eso tenemos paz con Dios ahora. Por eso estamos en comunión con Él. Entonces dice la Escritura, ¿no? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, anote bien ahí, viejo hombre, vamos de vuelta, nuestro viejo hombre, ¿se da cuenta? Ya estamos en Cristo, pero hay un hombre viejo, aleluya. Sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aleluya. Bendiciones. Hay que arrepentirse. ¿Qué pasa si no me sacaron el demonio? El arrepentimiento es el camino. Este no es un tema de demonio, pero sí se le abre la puerta al demonio cuando nosotros vamos voluntariamente a cometer atrocidades o pecados, amén, que Dios no le agrada. Claro que sí, el demonio va a tener autoridad sobre tu vida
y no vas a ser libre. Pero yo te voy a decir una cosa, si tú decides arrepentirte y quitarle todo derecho legal al pecado que hayas cometido, el demonio no va a resistir y se va a tener que ir, en el nombre de Jesús. Ese es el camino, amén, para ser libre. Primeramente creer en Cristo y luego quitarle el derecho legal. Arrepentirse de lo malo significa quitarle el derecho legal a todo espíritu demoníaco. Amén. Gloria a Dios. Ahí está la respuesta. Consejos divinos. Así se llama el programa. Le puse programa de hoy, bueno, este video. Amén. Entonces vamos sabiendo. En el verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el propósito. Este es el propósito por el cual el Señor nos ha dado su espíritu. Amén. Porque ahora, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y qué sucede? Que el Espíritu Santo, al estar en nosotros, Él nos convence a nosotros de pecado. Amén. Nos dice que tal y cual cosa que hicimos estaba mal. Y de repente tú te empiezas a sentir mal y le empiezas a pedir perdón a Dios por esa causa que tú hiciste y te empiezas a arrepentir. Entonces ahí es cuando el Señor ve un genuino arrepentimiento. Amén. Él perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, gloria a Dios. Bueno, entonces sabiendo, dice, vamos por el verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya nos perdonó. No creer. Dante, no creer. Eso es lo que Dios nos perdona, porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer en Cristo. No creer que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Ese es el pecado que Dios, aleluya, que es una blasfemia contra él. Por eso mismo, la Escritura nos habla y nos dice claramente, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere, será condenado. Juan capítulo 3, versículo 16, lo podés leer ahí. Dos caminos, camino de la vida, camino de la muerte, camino al cielo, camino al infierno, camino angosto, camino ancho. ¿Cuál de los dos? ¿Por cuál de los dos estás transitando, Dante? ¿O querés ir? Eso depende de ti, depende de tus decisiones. Si Dios te ha llamado, amén, Él te ha llamado a libertad, para hacerte libre, para sanar tu vida, tu corazón, para restaurar todas las cosas. Si el Espíritu Santo vino, Él te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él va a hacer la obra en tu vida, pero tú tienes que ceder cuando Él te esté diciendo que tal y cual cosa está mal. Tú te tienes que apartar de eso, tienes que arrepentirte de eso. Blasfemar contra el Espíritu Santo, justamente, aleluya, ahí arriba, sí, claro que sí, es no creer, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Había algunos que habían señalado a Jesús en algún momento porque él echaba fuera demonios, y los religiosos estaban ahí y le dijeron al Señor, le dijeron, tú echas fuera demonios por Belcebú, le dijeron. Le decían que tenía demonios, y Jesús le dijo, yo no tengo demonios, le dijo. Si yo, dice, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a su vida. Entonces ahí tú ves que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Es imposible. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios está en una persona, amén, y el demonio sale, es porque da gloria a Dios, porque realmente ese hombre es un hombre de Dios, esa mujer es una mujer de Dios.
Pero Satanás no puede echar fuera a Satanás porque su reino no puede estar dividido. Ningún reino puede estar dividido. Así que nosotros somos la iglesia y somos un cuerpo, no podemos estar divididos tampoco. No importa el ministerio, porque todos pecamos, hermano, todos hemos fallado delante del Señor. Por eso que dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el transcurso de esto, que mientras tengamos vidas en esta tierra, amén, tenemos tiempo para arrepentirnos y apartarnos. Es muy clara la Escritura cuando dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué dice? Arrastra la pieza así. Bien. No sé, que me pide algo TikTok que haga ahí. Bueno, lo acabo de hacer. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el Señor, claro que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, y el Señor sabe si de todo corazón o no, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa que Él nos limpia? Escúcheme, mire, usted va a ver esto, ¿no? Yo le muestro esto. Esto que está acá es un papel, está todo escrito, ¿no? ¿Ve? Pero significa que está sucio porque de alguna manera está escrito, pero Él hace esto. Mire, así nos limpia el Señor. Amén. Y así como tú lo ves, no tiene nada, ¿sí? Está limpio. Así como tú lo ves, así también tú lo vas a sentir. Limpio. Tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu no te van a acusar. Tú te vas a sentir limpio. Porque sabes de que Dios te limpió. Porque sabes de que Dios te perdonó cuando tú te arrepentiste. Amén. De verdad. ¿Y qué pasa cuando todavía vienen a memoria esas acusaciones? No, porque yo hice esto, porque hice lo otro. Es porque todavía necesitas arrepentirte de verdad. Porque Él dice que Él nos va a limpiar. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si Él dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice que alcanzará la misericordia del Señor. Amén. Así que mis amados, bendiciones, bendiciones, shalom. ¿Qué dice? Malgonza. Ay, no me sale tu nombre. Abigail, bendiciones. Bueno, acá estamos. Seguimos con Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien. Muchos cristianos piensan que al ser justificado de sus pecados, pueden pecar deliberadamente igual, ¿no? Porque más arriba dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque no estamos para que la gracia abunde? O como dice en el 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el Señor. En ninguna manera. Vamos de vuelta. Dice en el verso 16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea, dice, mire bien acá, sea de la obediencia para justicia. Vamos de vuelta. Vamos en el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. Mire lo que produce el pecado. El pecado, cuando nosotros lo hacemos a Shelem, bendiciones. El pecado produce muerte espiritual. La muerte espiritual que produce es un corte, una separación de la relación profunda con el Espíritu Santo. Eso es lo que hace. ¿Qué hace? Hace contristar al Espíritu del Dios vivo que está en nosotros. Si nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada. Hola, bendiciones. Bendiciones, shalom. Amén. Entonces, funciona de esta manera. Entonces yo quiero entenderlo. Quiero explicarle esto. ¿A quién le estás obedeciendo?
Amén. Bendiciones, Señor. Bendiciones, querido Maiceto. ¿Cómo es tu nombre? Bendiciones. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le estás obedeciendo? ¿Al pecado? ¿O a quién estás obedeciendo? ¿Al pecado o a la justicia? Eso tienes que meditar en eso. Amén. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Amén. O sea que cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor, aleluya, es maravilloso. Porque todo lo que nos acontecía, todo lo que estaba trabado, todo lo que no podíamos comprender, cómo es que todavía voy a la iglesia y me están yendo mal las cosas, es porque Dios nos está diciendo en nuestra vida que tenemos que apartarnos del pecado, apartarnos del mal, que ahora somos santos para Dios y debemos nosotros comportarnos como tales. Amén. Por eso es que te empieza a ir mal, porque Dios te empieza a corregir tu vida, porque Él es tu mentor, Él es tu maestro. Escucha bien, Él es tu maestro, Él es tu pastor, así que es algo muy personal. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, vas a andar en victoria. En el verso 17 dice: pero la gracia de Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Escuche bien, este pasaje es muy importante. Es muy importante para lo que es la salvación, para predicar a alguien, para que alguien sea salvo de verdad. ¿Me entiende, mi hermano? Aquella forma, dice, de doctrina. Hay una doctrina que se predica para que la persona sea salva, que es la doctrina de la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz. Y tú puedes preguntar, ¿crees realmente que Jesús murió por ti en la cruz? Que Él derramó su sangre, que Él murió por tus pecados. ¿Realmente lo crees? Si la persona dice, sí creo, aleluya, recibe. Porque la Biblia es muy clara, dice que al momento que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, escuche bien, garantía hasta el día de la redención. Garantía. El sello de Dios, el Espíritu Santo, es la garantía de que tienes vida eterna. Por eso yo no creo, amén, que una persona nacida de nuevo, un cristiano verdadero, con el Espíritu Santo, que muchos dicen, no, se pierde, no. Se pierde el que desecha la gracia, el que desecha a Cristo, porque el Evangelio es predicado a todo el mundo, pero están los que lo recibieron y están los que no lo recibieron. Así que los que le recibieron tienen vida eterna, como yo, como ustedes que lo han recibido de todo corazón, y tenemos una herencia, amén, una herencia que es el reino de los cielos, y vamos a estar para siempre con el Señor. La palabra para estar seguro en eso, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, dice, mayor que yo, dice, mi Padre y yo somos uno. También hay una promesa más que donde dice, nadie ni nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni espada, ni hambre, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿estamos o no estamos seguros? Claro que sí. Claro que estamos seguros, porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Amén. Estamos bajo su cobertura. Estamos rodeados, amén, de ángeles, mis hermanos. Hay ángeles alrededor de nosotros, hay ángeles en nuestras casas. Amén. Y tenemos una gran lucha a pesar de todo esto. Amén. Porque el apóstol Pablo enseñó en la palabra de Dios y dijo que nuestra lucha no era ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, las tinieblas de este siglo. Bendiciones, amor, ahí está mi esposa conectada también, amén. Bendiciones. Entonces, vemos que el apóstol dijo que íbamos a tener esas luchas.
Amén. Por eso que él mismo dijo, bueno, entonces en Efesios 6 dice, vístanse con toda la armadura de Dios. Aleluya, porque el día malo va a venir. El día malo se va a presentar, pero ustedes van a estar firmes con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, calzado con el apresto del evangelio de la paz, con el cinturón de la verdad y con el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno. Tienes que creer en el Señor, tienes que tener fe. Y la espada del Espíritu, aleluya, que es la palabra del Señor. Por eso que estoy con la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y cuando el demonio te venga a hablar, aleluya, tú le vas a responder, amén, con la misma palabra. Porque recuerda bien que al Señor mismo se le metió ahí Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y el Señor le dijo, escrito está también. Así que tú le puedes decir al demonio, está escrito. Amén. Diana, está escrito que Cristo murió por mis pecados, que Él me libertó. Entonces hay una guerra espiritual que nosotros la tenemos que confrontar con la palabra. Y le tenemos que decir al demonio, tú demonio no tienes arte ni parte en mi vida. Tú no tienes nada en mi casa, no tienes nada en mis hijas, en mis hijos, en mi persona, en mi trabajo. Yo a partir de hoy yo te quito todo el derecho legal, toda la puerta abierta que yo te dejé, ahora te la cierro en el nombre de Jesús. Y empiezas a tomar autoridad, empiezas a hablarle así, de frente, y dile, ¿no? Aunque tú no veas a nadie, pero ellos están, amén. Porque ellos son seres inteligentes. Si no, aleluya, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro que sí. Y nosotros tenemos el Espíritu del Dios viviente. Y todo lo que nosotros decimos y profetizamos y hablamos de la palabra es de Dios. Así que empecemos a ponernos el yelmo de la salvación. Yo digo, ¿no? O sea, metafóricamente, porque no es que me voy a poner algo que ya lo tengo puesto. Amén, sino que lo estoy declarando, a eso me quiero referir. No, porque muchos por ahí dicen, no, ¿cómo te vas a poner el yelmo si ya Dios te dio? Claro, bueno, yo tengo toda la armadura. Amén, pero ¿estás preparado con toda la armadura? ¿Tienes fe? ¿Tienes el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno? Amén, porque esos dardos de fuego pueden ser palabras, amén, soltadas de maldición para tu vida. Palabras que hirieron tu corazón, tu mente. Amén. Y no estabas preparada. Y ese escudo tal vez estaba débil y pasaron los dardos. Amén. De fuego del maligno. Y te pegaron y te afectaron. Amén. Pero ahora el Señor te está trayendo esta revelación para que tú empieces a traer libertad a tu vida, a tu casa. Porque tú no necesitas a una persona, amén, que te vaya a hacer liberación. Tú necesitas confesarle al enemigo y decirle, a partir de hoy, esta es mi casa, estos son mis hijos, este es mi trabajo, tú demonio, tú no tienes arte ni parte. Este es el templo del Espíritu del Dios viviente. Yo estoy lavado con la sangre del Cordero, de Jesucristo. Él me limpió de todo pecado, de toda maldad. Ahora soy santo para Dios. Tú tienes que empezar a declararle eso, tienes que plantarte. Bendiciones, aleluya. Chantal, bendiciones. ¿De dónde soy Chantal? Puede decir. Entonces hay una guerra, amén, que nosotros estamos, pero sí, una guerra que ya la tenemos ganada. Pero ¿qué pasa? A veces nos pasan tantas cosas que el demonio quiere debilitarnos, quiere hacernos caer, quiere hacernos sufrir, amén. Pero yo tengo que declararle a Él que Cristo me limpió de toda maldad, que Él me lavó con su sangre, que soy hijo de Dios, y el demonio tiene que obedecer. Todo espíritu inmundo se tiene que sujetar al nombre que sobre todo nombre bajo el cielo, dado a los hombres, que es en el único nombre donde podemos ser salvos. Luis, bendiciones. Entonces, ¿vamos a pelear una batalla? Claro que sí. ¿Vas a ser libre? Claro que vas a ser libre. El enemigo está vencido. Amén. Amén. Bendiciones, sobrina de Claudio. Estamos acá.
compartiendo este mensaje, amén, porque sé que hay muchos hermanos que están luchados, están atacados también por espíritus inmundos, pero estuvimos hablando del pecado, estuvimos hablando de apartarnos del mal, estuvimos hablando de pedir ayuda al Espíritu Santo, de oír, porque todo esto tiene que ver, amén, con nosotros y con Dios. Hermanos, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, estamos bajo la gracia, sí, no estamos bajo la ley. Pero ¿qué sucede cuando yo cometo algo que a Dios no le agrada? El Espíritu Santo se contrista y Él no puede defenderme. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, escuche bien, acampa alrededor, usted tiene que tomar nota ahí, ¿sí? Evita, tome nota. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, si tú no tienes temor de Dios, es imposible que Él acampe alrededor tuyo. Te van a venir los demonios y te van a dar de acá, te van a dar de allá, te van a dar de todos lados, hasta que aprendas, ¿me entiendes? Entonces, yo le tengo que cerrar las puertas. Tiene que haber puertas cerradas. Amén. Empezar a buscar de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que yo necesito va a ser añadido. Amén. Todo lo que Dios me va a dar, me lo va a empezar a entregar, me lo va a empezar a dar, y yo voy a empezar a ser edificado, voy a empezar a ser consolado, voy a empezar a ser enseñado, y el Espíritu de Dios me va a enseñar, me va a hablar, porque como dije desde el principio, amén. Entonces, ¿para qué dejó la oración el Señor? ¿Para hablar yo palabras al aire? No. El Señor dejó la oración para que yo tenga una relación personal con Él, para que yo hable con Él, para que Él me responda, amén, para que Él trate mi corazón, mi vida. Gracias, muchísimas gracias por eso. Para eso el Señor me dio el Espíritu Santo. Y cuando Él dice, enciérrate en tu aposento y ora a tu Padre Celestial que está en secreto, escucha bien, Él está en secreto, y Él que ve en lo secreto, ¿y qué quiere saber? ¿Quieres saber lo que viene? Te recompensará en público. ¿Cuántos quieren ser recompensados por el Señor? Amén. Yo quiero que tú seas recompensado por el Señor. Amén. Yo ya recibí la recompensa. Y yo sé que Dios tiene más cosas para mi vida. Amén. Y a pesar de todo esto, sé que es difícil, sé que no es fácil, pero el Señor dijo, con Dios todas las cosas son posibles. En Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Él te va a fortalecer. Él es tu fortaleza. Escucha bien, hermana, hermano. Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio. Él es tu amparo. Aún en las tribulaciones. Gracias por esas rositas, amados. Amén. Bendiciones. Muchísimas gracias. De corazón se lo doy. Entonces, el Espíritu de Dios en nosotros va a pelear las batallas. Pero quiero que empiecen a practicar esto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Así que hay alguien que te va a hacer algo, hay alguien que te venga a robar, y si tú andas en el temor del Señor, cuando tú levantes tu mano y digas, Señor, ten misericordia de este ladrón, Señor, que ese espíritu de ladrón se vaya fuera, en el nombre de Jesús, aleluya, y tú ores al Señor, amén, el Señor va a hacer libre a esa persona. El poder de Dios va a caer ahí. El poder de Dios va a traer libertad. Amén. Y esa persona se va a rendir al Señor. Amén. Porque Dios tiene poder. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de salvación. Él quiere salvar a todo el mundo. Amén. Pero no todo el mundo lo recibieron. Pero más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no a los que son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Mira, escucha bien. En Juan capítulo 3 dice, había un principal de la sinagoga, dice que este vino de noche a Jesús. ¿Por qué será, no? Que vino de noche a Jesús. Él era maestro de Israel. Dice, este hombre se llamaba Nicodemo. Dice, este hombre Nicodemo vino de noche a Jesús diciéndole, Rabí, que quiere decir maestro. Amén. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces le responde Jesús y le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya, no puede
entrar en el reino de Dios. Y le dice, pero ¿cómo acaso un hombre siendo viejo y se puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le vuelve a repetir, Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Lautaro, bendiciones. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice, no te maravilléis que te he dicho, es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es, no sabemos. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos a dónde va y a dónde viene. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. ¿Y cómo? Aleluya. Entonces Nicodemo se quedó, ¿no? Algo tremendo lo que el Señor le declara a Nicodemo, ¿no? Que era el nacer de nuevo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, no te maravillé que te he dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Julio González, bendiciones. Dice, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Es lo que pasa con los religiosos. Hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy dicen creer en Jesús, pero no creen en los dones espirituales, no creen en echar fuera a los demonios, no creen en la salvación, que es la vida eterna. Algunos no creen en la resurrección, que cuando nos morimos salimos, nos despegamos de este cuerpo y vamos a la presencia de Dios. Entonces están creyendo en otro evangelio. Amén. El evangelio es la esperanza que el Señor nos dio. Que al momento, amén, que nosotros dejamos esta casa, tenemos otra casa allá en el reino de los cielos, otro departamento en la presencia del Señor. Respondió Jesús y dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era maestro pero de la letra, no conocía las cosas que eran del espíritu. Amén, muchos tienen letra pero no tienen espíritu. No tienen relación con el Señor, están secos, están muertos. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas una relación con el Espíritu Santo. Que puedas oír, que puedas obedecer. Como el eunuco que le dijo, el Espíritu le dijo a Felipe, el discípulo, le dijo, Felipe, escucha bien, le está hablando al Espíritu. Le dijo, Felipe, júntate a ese carro. Y dice que Felipe acudió a la voz. Es como tú tienes que hacer, tienes que acudir a la voz del Señor. Y cuando se acercó, dice que le dijo al eunuco, le dijo, entiende lo que lees. ¿Y cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Decía el eunuco. Y entonces le dice, ¿qué estás leyendo? Y lo que estaba leyendo, comenzando, dice, del profeta, el libro del profeta Isaías 53, estaba leyendo y le dice... Y la escritura decía que como oveja iba al matadero delante de sus trasquiladores, dice, y yo quiero saber de quién habla aquí el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Y le dice, no, le habla de otro, y ahí ese otro era Cristo Jesús, y ahí le predicó el evangelio de Jesucristo, y cuando llegó a cierta agua dijo, ¿qué impide? ¿Acaso hay alguien que puede impedir que yo sea bautizado? Aleluya. Entonces te das cuenta, el que nace de agua y del Espíritu. El eunuco dijo, ahí hay agua, me arrepiento, creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, amén, y se bautizó, y fue salvo. Y esa es la manera que nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, aunque no vengan a la congregación, no importa, tú tienes que predicar, tú tienes que anunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque ahí hay vida eterna, ahí hay salvación. No viene a la iglesia, no importa, eso no interesa. La comisión para nosotros es predicar el Evangelio de Cristo para que sean salvos. Amén. Al momento que creen el Evangelio, el Espíritu Santo les sella a esa persona. Y recuerda bien que ni el que siembra ni el que riega es alguien, sino Dios que da el crecimiento. Ya en algún momento se encontrará en alguna iglesia alabando al Señor, que Dios le va a guiar, pero ya es salvo porque la persona ha creído en el unigénito Hijo
de Dios. Entonces le dice, ¿eres maestro de Israel, no sabes esto? Dice, de cierto os digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios, sino os he dicho cosas terrenales y no creéis. Mire qué importante creer en la palabra. Todo tenemos que creer, hermano. No deseches nada, tienes que creer todo lo que dice. Dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo. Y acá, ve, acá hay un error doctrinal. Cuando Jesús dice acá, ¿no? Nadie subió al cielo. Escuche bien. Sino el Hijo, aleluya, sino el que descendió del cielo. Estamos hablando de Cristo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces este pedacito que dice nadie subió al cielo, te toman este pedacito y lo sacan de contexto para decir de que en el cielo no hay nadie. Aleluya, de que no hay nadie. Y eso es una gran mentira. Sí que hay alguien. Sí que hay alguien allá en el cielo. Hay que leer más, amén. Y no me voy a ir para ese lado porque estoy hablando sobre otro tema. Ahora estoy hablando sobre el nacer de nuevo. Amén. Así que dice en el verso 14, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, una profecía era esta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Se das cuenta que el Señor no te condena? ¿O acaso no te acuerdas de esa mujer, amén, que trajeron los escribas, los fariseos, los religiosos? Se la trajeron a Jesús y la tiraron así al piso y le dijeron, aleluya, la encontramos en pleno acto de adulterio, dice. ¿Qué opinas tú de esto?, le dice. Y sabían todos que en la ley estaba escrito que la mujer que encontraban en adulterio la tenían que apedrear hasta la muerte, hasta matarla. Así que ellos mismos, queriendo hacer la ley, también la quebrantaban, porque en la ley de ellos también decían, no matarás. Aleluya. Pero aún queriendo hacer la propia justicia, amén, porque eso es querer hacer propia justicia, condenando, señalando, cuando Dios no te vino a condenar, el Señor te vino a salvar. Si te condenas tú. Y si hay alguien que te quiere condenar, te puede señalar. Sí, porque vos hiciste esto, porque vos hiciste lo otro. Y si yo hice tal y cual cosa, ¿acaso tú en algún momento habrás mentido, habrás dicho malas palabras, habrás robado, habrás hecho algo? Alguien siempre hizo algo. Es así. Así que, como dice Romano, tú hombre que juzgas, aleluya, tú con lo que juzgas te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. Así que, si juzgamos, tiene que ser con la palabra de Dios. Y hoy el Señor te dice, ni yo te condeno, porque yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Y a esa mujer que la trajeron en pleno acto de adulterio, la tiraron ahí delante del maestro, y el maestro escribía en la tierra, en la arena, y dice, ¿no es cierto? Bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño, dejaron las piedras y se fueron. Rosa, bendiciones. Se fueron. ¿Por qué? Porque se sintieron acusados con su conciencia. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Para eso vino Cristo. Él vino a morir por mis pecados. Y aún así, yo estando en Cristo, aún sigo siendo pecador. Aleluya. Ni yo te condeno. Anda, vete y no peques más. Y para que no te venga otra cosa peor, dice, ¿no? Para completar el versículo. Entonces, vete y no peques más.
Por eso es que el Señor tiene tanta misericordia que mientras nosotros estemos en vida, amén, podemos reparar delante del Señor. Podemos arrepentirnos. Sí, Señor. Claro que sí. No entiendo inglés. Bendiciones. Nicodemo capítulo 3. Aleluya, estamos viendo el nacer de nuevo. Qué importante esto, ¿no? Qué importante entender el Evangelio, entender el perdón de Dios. Qué importante arrepentirse, qué importante es restaurarse. Qué importante hacerlo genuinamente de verdad. Porque Él dice que en Él no hay sombra de variación. Aleluya. No hay sombra de variación. Así que automáticamente no entiendo de Argentina. Bueno, entonces vamos a la palabra, dice así, ¿no? Dice, el que en Él cree no es condenado. Listo, punto. El que en Él cree no está condenado. Es así como lo dice la palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son lo que ellos hacen, eran malas. Porque todo aquello que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, de practicar, de hacer. Ah, gracias Dayana. Bueno, ahí le puede responder, ¿sí? Puede responderle, ¿sí? Argentina, sí. Argentina, aleluya. Bueno, bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por estar y que el Señor me los bendiga muchísimo. Ahí ya están interactuando, ¿eh? Es hermoso poder estar aquí en TikTok. Si realmente utilizamos estas redes sociales para edificación, si la utilizamos para bendecir a otros, si la utilizamos para llevar libertad, para traer sanidad a los corazones, a las vidas. Quiero contarle que después de que termine este live, yo lo voy a compartir, amén. Y lo voy a compartir en mi canal. La Biblia es la espada del Espíritu. Así se llama mi canal de YouTube, para que puedan ver todo el mensaje completo, los que no lo vieron. Amén. Brenda, bendiciones. Shalom, bendiciones, paz para tu casa, tu familia también, sí. Así que, ¿qué le parece si oramos? Si dejamos que el Espíritu Santo nos ministre y lo que Dios ponga en cada uno de ustedes, en su vida, en su corazón, es un tiempo, amén. Un tiempo que Dios te está llamando con lazos de amor, porque Él te ama, amén. Te ama con amor eterno y Él no quiere, amén, que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay tiempo todavía. Hay tiempo para restaurarse. Hay tiempo para seguir conectado con Dios. Hay tiempo para alabarle, para cantarle. Hay tiempo. Así que vamos a pedir al Señor, amén, que perdone nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y vamos a quitarle todo el derecho legal que Satanás, su demonio, tuvo en nuestras vidas, amén. Así que comenzando invocando el nombre del Señor, amén. Lo hacemos Jesús, le decimos Jesús, ahí donde te encuentras. Yo sé que Dios está en todos lados y cuando tú lo empieces a llamar, Él va a venir y te va a abrazar, amén. Y vas a sentir ese fuego, y vas a sentir esa libertad, y vas a sentir que ese peso, esa carga, ese dolor, esa tristeza, amén, muchas preguntas que te hiciste y no había respuesta, el Señor te está dando la respuesta en esta noche. Él te está diciendo, tú eres mi hijo amado, mío eres tú, yo te puse nombre, yo te redimí, te dice el Señor. Así que, amados hermanos, Maurices, Gloria, te di nombre,
El Señor te puso el nombre, por eso tú te llamas como te llamas. Amén. Yo me llamo Pablo, mis padres me pusieron el nombre, pero yo sé que Dios puso en el pensamiento de mis padres cómo me iba a llamar yo. Lo mismo pasa contigo. Aleluya. Mire, quiero leerle esta palabra porque hoy hice un devocional con esta palabra y sinceramente, hermanos, es de mucha bendición y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Mire lo que dice acá. Aleluya. Escuche bien, miren. Isaías 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador, aleluya, tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Escúcheme bien, somos redimidos, el Señor nos limpió, nos lavó, somos su pueblo. Antes no éramos su pueblo, ahora somos su pueblo. Antes no éramos la amada, ahora somos la amada. Así que esta promesa también es para mí y es para ti. Así dice el Señor, no temas. Vamos de vuelta, no temas. Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo lo creo, claro que sí, claro que soy del Señor. Con todos mis defectos, mis pecados, mis virtudes, yo sé que soy del Señor, yo sé que le pertenezco a Él. Amén. Y eso tú lo tienes que decirlo en voz alta. Amén. Para que el enemigo también te escuche y sepas de que tú tienes un dueño y tu dueño se llama Jesús. Él es el Señor. Amén. Tienes que confesarlo con tu boca también. Creerlo con tu corazón lo que estás diciendo. Entonces dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Wow. Siento la presencia del Espíritu Santo. Yo estaré contigo, te dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tremendo, ¿no? Aleluya. Dice, porque yo Jehová soy tuyo. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. ¿Cómo es que el Señor dice en el Antiguo Testamento que Él es nuestro Salvador? Que dice que Jehová es nuestro Salvador. Amén. Es porque Él se ha revelado con su nombre, porque ahora Jesús es nuestro Salvador. Por eso que Él es nuestro Dios y Él es la vida eterna, mis hermanos. Amén. Es muy importante entender estas cosas, ¿sí? Él es la roca eterna en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también Él es la roca. Así que estamos en sus manos. Amén. Así que vamos a orar. Y el Señor te dice esta noche, yo te puse nombre, yo te redimí, mío eres tú. Esa es la palabra. Yo quiero que hoy te vayas a descansar, amén. Que te vayas a descansar con esta promesa y que sepas de que Dios va a empezar a interactuar con tu vida. Viene esa paz de vuelta, viene esa comunión con el Espíritu Santo. Y esta promesa la tienes que creer porque, aleluya, bendiciones, Misashi, bendiciones. Aleluya, Misashi, Isaías 43, después leerlo, ¿sí? Capítulo 1, 2, versículo 1, 2 y 3, ¿sí? Misashi, Santiago también para vos. Isaías 43, capítulo 1, 2 y 3, después léelo. Que aunque pasemos por el fuego, dice, esta llama no va a arder en nosotros. Porque en lo que hemos creído, de verdad, es un fuego purificador. Un fuego que limpia, un fuego que nos cocina y nos saca listo. Amén. Porque Él dice que la obra que Él ha comenzado con nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo, Padre, Señor, alcances esas vidas, Señor. Estas personas, Señor, que se están conectando, los que se conectaron, los que están hasta este momento, Señor. Señor, tomamos la promesa
que aún, Señor, pasando por los ríos, por las aguas, aún pasando por el fuego, Señor, tú vas a seguir perfeccionando nuestras vidas, vas a sacar lo mejor de nosotros. Señor, pero te pedimos que entres con poder en nuestra vida, Señor, que el fuego de tu Espíritu consuma, Señor, todo pecado. Señor, consuma toda iniquidad. Señor, yo me arrepiento hoy de todo lo que hice, Señor. Te pido perdón y te pido, Señor, como lo dice tu palabra, que me limpies de toda maldad, que me apartes, que me jales hacia tu presencia, que pueda restaurarme y tener una comunión nueva, ese espíritu nuevo. Aleluya. Que quites este corazón de piedra, Señor, y pongas ese corazón de carne y tu espíritu nuevo, Señor, en mí, para renovar mis pensamientos, para que ya no pueda ver hacia atrás, Señor, sino pueda seguir perseverando y caminando hacia adelante, Señor, hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el propósito por el cual me llamaste. Señor, gracias te doy. Mira los míos, los que me rodean, Señor, los que me vieron caer. Señor, ayúdalos a ellos también, Señor. Perdóname, Padre Santo, si le fui de tropiezo, Señor, a las personas que vieron mi caída, Padre. Pero hoy, Señor, quiero que vean mi levantada. Quiero que vean, Señor, cómo tú me restauras, cómo tú haces ese milagro conmigo. Señor, desde el primer momento que dispusimos de nuestro corazón a entender y a humillarnos delante de ti, Señor, sé que tú has oído nuestras palabras, Señor, en esta noche. Perdona, Señor, mi pecado. Sé que no hay pecado, Señor. Aleluya, que tú no puedas perdonarnos. Señor, solo los que te rechazaron y te dieron la espalda, Señor. Ellos, Señor, no han creído, pero los que tienen tiempo y se arrepienten, Señor, tú estás ahí listo para limpiar, para sanar, para liberar. Señor, le quitamos toda legalidad a todo espíritu inmundo, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de demonio. Tú, como quieras que te llame, que tomaste autoridad sobre mi vida, sobre este templo, ahora yo que te di la autoridad, yo que te abrí la puerta, ahora te la quito. Ahora te digo que Cristo me limpió con su sangre, me lavó con su sangre. Ahora estoy limpio, estoy limpia. Él me ha perdonado. Y tú, demonio, no tienes arte ni parte en mi vida. Espíritu inmundo de alcoholismo, aleluya, de vicios, se van fuera, fuera. No tienes arte ni parte. Te vas fuera de mí. Te cancelo, te rechazo, te repudio. Espíritu inmundo, tú no tienes nada en mí. Aleluya, Padre. Así como te di la autoridad, ahora te la quito. Te quito todo derecho legal, espíritu de demonio, en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ve, amén. Azul, bendiciones. Todo derecho legal. Nada tiene con nosotros. Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, le dijo: esta es la hora que el príncipe de este mundo viene, vámonos de aquí porque él no tiene nada en mí. Y es lo que nosotros debemos hacer, quitarle todo el derecho legal, y tenemos que confesarlo con voz alta, no hablarlo para adentro, no con el pensamiento, con voz alta, que él me escuche, porque él no está dentro mío, él está fuera de mí. Y cuando yo le digo las cosas, él tiene que escuchar y tiene que obedecer. El nombre de Jesús. Le guste o no le guste, se tiene que sujetar. Se tiene que sujetar porque le estoy dando la voz y le estoy dando la orden. Quítale todo derecho legal que haya tenido en tu vida en este tiempo. Él empieza a restaurar una comunión con el Espíritu, una paz con el Espíritu. Que Dios hable a tu corazón, a tu mente, te dé dirección, te guíe. Ya vimos por la Escritura que Dios habla. Dios no es un Dios mudo. Así que Él te va a hablar. Restáurate, levántate, anímate, fortalécete en el Señor. Amén. Y Él te encaminará. Él te va a mostrar esa senda de justicia, esos caminos. Amén. Aleluya. Vas a allanar esos caminos. Ángela, bendiciones. Claudito, bendiciones. Dayana, bendiciones. Gracias por estar ahí. Les pido nomás que oren por mí y que el Señor también me dé fuerza
amén, para yo estar en la plataforma, poder predicar la palabra, anunciar. Y como les digo, hermano, así como ustedes también han pecado, yo también lo he hecho. Y sé que lo sigo haciendo y lo voy a hacer hasta el día que me muera. Pero no será algo que lo haga conscientemente, amén, sino seguramente va a ser inconscientemente, amén, porque lo menos que quiero es dañar el corazón de Dios. El Espíritu Santo es fuego y te ayuda a apartarte. Clama a Él, porque Él en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Es sencillo, vamos de vuelta. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces. Son las cosas que tengo preparado para los que me aman. Así que espero sus fieles oraciones. Quiero contarles que el domingo estamos a las 17 horas, más tempranito por el horario de invierno, acá en la avenida Juan Esteban, provincia de Santa Cruz, El Calafate. Están invitados para que vayan, reciban la palabra de Dios y que Dios haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Así que es gratis la iglesia, puede ir todo el mundo, serán bienvenidos en el nombre de Jesús. Así que los saludo con la paz del Señor y decimos un versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti he confiado. Amén. Así que hoy vamos a descansar bien. Mañana será otro día, tendremos que trabajar, mis hermanos amados. Amén. Y estaremos en contacto. Voy a compartir este video. No me acuerdo cómo era porque ya hace como 2 semanas que no estoy con el teléfono y el TikTok. Pero bueno, mis amados, que el Señor los bendiga. ¿Qué hice? Sí, Claudio, Dai, bendiciones para todos. Oye, bendiciones, Claudia, ve quién más estaba por ahí. Bueno, estaba Salvatierra también. Bueno, quiero decirle que nada, que los quiero mucho a todos y sé que como creyente no es fácil, amén, no es fácil, nos ganamos de todo, si en el camino nos ganamos calumnias, mentiras, muchas cosas, amén, pasan en las iglesias, pero tranquilo nomás porque son necesarias, amén, necesarias para nuestra vida, para trabajar en nuestro espíritu. Así que acaso, decía el profeta, creo que decía, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Así que debemos recibir ambas cosas, porque esas cosas, tanto lo bueno como lo malo, nos va a nosotros edificar, nos va a enseñar, para que seamos mejores cristianos. Amén. Así que les doy besitos a todos, los quiero a todos mucho. Y bueno, si el Señor me da fuerza, mañana vamos a hacer el video que había prometido antes y vamos a hablar de los verdaderos profetas de la iglesia, amén, porque los profetas que profetizaron antes al pueblo eran otros profetas, pero los de la iglesia tienen el ministerio, tienen los dones, amén, pero tienen los frutos también, así que por los frutos los conoceréis. Mis hermanos, bendiciones, shalom. Los quiero mucho. Gracias por los tac. Y compartan el video si ven que les fue edificación para otros, que le pueda ayudar. Eso es lo principal, porque yo no monetizo los videos. Podría hacerlo si quiero, pero en verdad quiero que la palabra que sea así. Si Dios quiere bendecirme, me va a bendecir. Y si no quiere hacerlo, no lo hará. Es sencillo. Él es Dios, es todopoderoso. Amén. Así que los quiero mucho a todos. Bendiciones. Voy a ver cómo hago. Compartir. Aleluya. Gracias, mis hermanos amados. Bendiciones. Shalom. Que sueñen con los angelitos. Que sueñen con los angelitos, mi deseo. Amén.